Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Estamos presentando, como saben, dos libros, son dos volúmenes, ya los tienen en la mano. Son los 50 grandes pensadores de la educación y está dividido en dos tomos, digamos, en dos tiempos. El primer tomo abarca unos 2000 años. Para tomar un lapso pequeño de humanidad. Pero es una obra muy importante, es una obra que está editada por ustedes ven, por Palmer, y figuran dos asesores, Breslin y Cooper, pero en realidad, si ustedes se fijan, hay 47 personas que han trabajado en estos libros. Y bueno, vamos a tener la dicha de que nos van a ofrecer sus reflexiones, sus pensamientos, dos personas muy importantes de la educación en Argentina, Juan Carlos Geneiro, que en este momento es secretario académico de la Universidad Nacional de Villa María, de reconocida trayectoria en el sistema educativo nacional e internacional, cuenta con actividad académica de gestión, fue miembro de la CONEAU. Bueno, dirigió distintas carreras, doctorados, fue parte del CIN, vivió en México. Y, bueno, como todos lo conocen también, Andrés Delich, licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Educación por la Universidad de San Andrés, fue ministro de Educación, fue diputado, dirigió la Fundación Centro de Estudios de Políticas Públicas, y actualmente es el director de la OEI Argentina. Bueno, va a hablar primero Juan Carlos sobre el primer volumen, luego se va a referir a Andrés al segundo, y luego vamos a tener un espacio para conversar sobre temas más locales, más propios, más de acá. Gracias, Diego. Buenas tardes. Agradecer al rector, a Ricardo Poposki, a Diego Marquís, la invitación para estar acá con ustedes. Un gusto participar con Delis también en este panel. Y la verdad, antes de comentar algunas generalidades del libro, porque son 2000 y pico de años, sí quiero destacar, venía pensando ahora, viajaba de Córdoba para acá para estar con ustedes, que esta colección de educación superior que edita la Universidad de Palermo es, particularmente para mí, de un aporte significativo, distintivo a lo que es el campo de la educación superior y particularmente de la universidad. Yo creo que esta edición de esta universidad, que cuenta de varios números, junto con una revista que un amigo y colega fundó hace tiempo atrás, Pedro Croch, Pensamiento Universitario, son, yo creo, dos de las principales fuentes y acervos que realmente nos congratulamos de que sigan estando en nuestro país este tipo de producciones y de continuidades en los temas que hacen a la educación superior, particularmente en la que yo en todo caso más he trabajado. Y dicho esto, sí entran un poco a este primer volumen de 50 grandes pensadores de la educación, que luego se complementa, y sobre esto va a hablar Delich, luego con los otros 50 pensadores modernos. Pero hablar de grandes pensadores y de 50 en un periodo de más de 2000 y pico de años, dice la propia editora del libro, no es una tarea fácil. ¿Cómo seleccionar a los 50? Y decir, como ella lo reconoce, que recibieron, junto con los colaboradores que mencionaba Diego, un aluvión de sugerencias de quiénes debían estar y quiénes no tenían que estar. Finalmente, yo creo que la selección tiene, además del mérito de que es bastante representativa de estos 2000 años, siempre falta alguno, indudablemente. Y en todo caso haré referencia a algunos de ellos luego, de los que faltan. Sin duda tiene para mí 2 o 3 méritos principales. Uno de ellos es, como lo reconoce en la propia contratapa, al menos este primer volumen, que está destinado a quienes estudian, se inician en el campo de la educación en muy distintos campos disciplinares: la filosofía, la pedagogía, la psicología, la política. Y en este sentido han sabido seleccionar, dentro de estas limitaciones de tiempo, representantes de estos distintos campos disciplinarios. Esta es una característica. La otra, creo, es que buena parte de los que han sido seleccionados
no solo que pensaron, reflexionaron acerca de la educación en sus respectivos entornos, sino de que también propusieron y también hicieron. Vale decir que todos estuvieron involucrados en el quehacer educativo. Y esto también es algo que creo que nos motiva a nosotros a mirarnos y a un poco contrastar lo que hacemos y lo que proponemos y lo que otros también hacen y proponen con respecto a lo que pueden ser nuestros desafíos en este mundo en el que vivimos y particularmente en nuestra patria respecto a la educación. Me llamó la atención que cuando la autora expone las dificultades de seleccionar a 50 grandes pensadores en un periodo de más de 2000 y pico de años, luego dice, bueno, pero obviamente hay algunos que sin duda tenían que estar y están, y menciona solo 3: Platón, John Dewey, y en ese orden, no un orden histórico, y Rousseau. Y esta obviedad de autores, sin duda que en el caso particular nuestro, realmente tiene una trascendencia, porque yo creo que tanto como Rousseau como John Dewey tuvieron en nuestra Argentina, y en el desarrollo de la formación docente y de las actividades pedagógicas y didácticas y políticas, fuerte impacto. Si uno recuerda a Rousseau, no ya más allá del Emilio, tan clásicamente retomado, pero lo que fue el ensayo de Constitución sobre la isla de Córcega, o luego el ensayo sobre el gobierno de Polonia, realmente su legado fue muy y está muy vivo en nuestras tradiciones educativas. El papel, digamos, de garantizar, no solo a través de la educación privada, que en ese momento estaba y yo la reconocía como válida, sino también de asegurar a quien no podía concurrir a una escuela paga, que tuviera la posibilidad a través de la educación, y esa era la tarea del Estado, de poder a través de ella, de una educación gratuita, hacerse un lugar y tener una configuración como individuo y como ciudadano. Y yo creo que este es un legado que nosotros todos, más allá de los distintos gobiernos, seguimos reconociendo como un mandato de nuestro legado y de nuestra democracia, de que cada quien tenga a través de la educación pública, si no privada, la posibilidad cierta de hacerse un lugar en el mundo, pero también de configurarse como ciudadano, que tanta falta nos hace fortalecer y cualificar nuestra democracia con una ciudadanía activa, reflexiva, crítica, pero también activa e involucrada en los procesos que conduzcan a mejores condiciones de vida para todos los que habitamos, en este caso, en nuestro país. Ese legado para mí de Rousseau, además el de John Dewey. John Dewey, que clásicamente en lo que es la formación docente, ha estado presente por lo menos hasta sus obras de los años 30. Yo, permítame decirle, hice mi tesis doctoral sobre Durkheim y sobre John Dewey. Y bueno, leyendo lo que aquí está de Dewey, sin duda, digo, sí, es una buena presentación general que motiva la búsqueda y a continuar leyendo acerca de este y otros más. Y John Dewey lo que tuvo además, la preocupación junto con Rousseau, que también la tuvo Platón en la República, aunque con otra perspectiva clasista, de cómo configurar una moral democrática, una moral y una ciudadanía para la democracia. Yo creo que ese legado de John Dewey vale la pena releerlo, y el mérito en todo caso de este compendio de 50 autores va por ahí. Yo creo que es de destacar el trabajo y la motivación, y debo confesarles que además de ello hay algunos autores que yo no los conocía, o los conocía de nombre, así que ahora, como quien se inicia, a los que más leí es a los que menos conocía. Y yo dije, bueno, ¿qué falta me hacía este tipo de obra? Porque induce y motiva en todo caso luego a proseguir leyendo. Y yo creo que este es uno de los méritos de esta edición que traduce, por cierto, una muy buena traducción de Stella Mastrangelo, que es quien la tradujo. No sé si está presente, pero debo felicitarla porque es una excelente traducción la que se hizo del idioma en que se editó a nuestra lengua, ¿no? Realmente es algo de tener en cuenta y que aprendí a veces a reconocer. Muy pocas veces nos fijamos en quién traduce, y yo creo que es fundamental para tener la garantía de la veracidad del espíritu originario de quien escribió en otra lengua, ¿no? Lo otro que quería decir es que, lo que antes dije, hay algunos autores que están en este primer, como por ejemplo Herbart, Stuart Mill,
Spencer, Durkheim, otro legado fundamental para nuestro acontecer educativo. Ese privilegio de la educación estatal desde un ánimo demócrata como el que él tenía, caracterizándolo más como demócrata de esos intelectuales de la Tercera República Francesa. Y creo que todos estos estuvieron comprometidos con su país, con sus circunstancias, dirían algunos existencialistas, y con propuestas siempre esperanzadoras y activas. Yo creo que este es un legado que debemos recuperar. Digamos, quien educa creo que tiene que tener desde un principio de realidad, que la realidad es la que nos indica que tenemos que confrontar, tener esta pasión y esta esperanza de que a través de la educación se pueden generar, sin ánimos de redención, pero sí se pueden generar mejores escenarios para realizar la democracia y para que nosotros podamos contribuir a un mundo mejor para todos y cada uno. ¿Qué les comentaba antes de llegar a Diego, a Ricardo, a Delich, a Martín? Y es que leyendo estos 50 primeros, después vi lo que tenían los 50 segundos, no quiero invadir un poco lo que va a decir Delich respecto al segundo, pero sentí no sino una desazón, preferí tomarlo como un desafío. De los 50 solo hay un latinoamericano, Eugenio María de Hostos, un puertorriqueño que anduvo transitando por varios países de América del Sur, el único. Es decir, no hay ningún otro latinoamericano entre estos 50 grandes pensadores que llegan. Dewey muere en 1952, llega prácticamente hasta la mitad del siglo XX esta selección. Y yo dije, tenemos algunos que otros de México para acá, de México y Argentina, sur y norte de esta América entrañable, muchos pensadores que además del hacer dejaron legados y que uno extraña que no estén algunos de ellos al menos recogidos acá. Pero yo no creo que sea esto, desde mí al menos, un pedido de cuentas a quien hizo esta edición, que es muy buena, sino más bien es un pedido de cuentas a nosotros mismos. Con todo derecho, en todo caso, quien la editó, si se enterara de esto, diría, bueno, ¿y ustedes qué? Está abierto el desafío de tratar de hacer una obra. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica está haciendo, recientemente Pérez Lindo, que está acá con nosotros, presentó una obra acerca de Miñones, ¿no? Y que bueno, porque es uno de los que tendríamos que recuperar como tantos otros, pero lo que quiero decir es que quizás pudiéramos también pensar en alguna empresa de latinoamericana, en ese sentido, ¿no? Y bueno, así que esto, más allá de lo que luego a partir de la charla podamos ampliar, es lo que tenía que decir con respecto. Me llamó la atención que no estuviera Comte. Augusto Comte no está. Y digo porque para nosotros la influencia del positivismo en lo que es el campo educativo fue muy fuerte. No está contemplado. Y hay otros como Fichte, por ejemplo, o Hegel, que si bien, bueno, si uno los reconoce, no tuvieron estos impactos en la cuestión educativa, como por ejemplo y bueno, una ausencia a gritos, diría yo. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Palermo, al rector Popowski por esta invitación. La primera reacción cuando vi los libros, además de mirar el peso del volumen, de los 2 volúmenes que tenían, fue esa cosa morbosa que tiene uno de empezar a hacer la lista si corresponde a la misma lista. Es como cuando uno le preguntan de fútbol, y si quién son los mejores 100 jugadores de fútbol que has visto en tu vida, y uno pone uno, otro saca otro, ¿no? No hay, es una lista que siempre uno termina agregándole nombres, o restando la importancia a otra, pero en todo caso, lo que estoy seguro es que yo no quitaría a ninguno de los que está acá, sí agregaría, y es cierto, hay un desafío ahí que tiene que ver con la cuestión latinoamericana, ¿no? Lo tomo como un desafío, tiene que haber un tercer volumen que, digo, a los que nos educamos leyendo a Aníbal Ponce, y algunos otros más, o filósofos de la educación, y demás, nos haría falta volver a leer ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno hace, primero quiero saludar esta iniciativa, yo me sentí inmediatamente identificado, hay un sentido que una universidad siempre debe mantener de lo universal
que me parece valioso. En un mundo del conocimiento fraccionado, que alguien se ocupe de tratar de estructurar los 100 pensadores más importantes de un campo, me parece que hay una vocación de integración del conocimiento, el sentido universal, que a mí me parece valiosa y que uno recupera cuando encuentra los 2 tomos y esos nombres, ¿no? Uno puede empezar a ver un recorrido de la educación en este sentido. Porque eso es lo que uno ve, el recorrido de la educación. Ustedes saben que a estas historias, como la de la pedagogía o la ciencia de la educación, como todas las ciencias, puede ingresar de muchas formas. Puede ingresar a través de relatar los problemas que de alguna manera han estado constantes en un campo científico de conocimiento, o puede hacerlo a través de un contenido sociohistórico, o puede hacerlo como entran estos 2 tomos, que es a través de tratar de encontrar en los autores y en la biografía de los autores una historia del campo de la educación, que yo creo que es lo importante de esta colección, ¿no? Autor más, autor menos, uno encuentra ahí 100 autores, 50 en el segundo tomo, que de alguna manera pueden reflejar 2000 y pico de años de la sociedad, del pensamiento universal en términos de algo como es la educación. El segundo tomo, que es un poco el que me toca a mí presentar o comentar, uno ahí es mucho más breve, digo, empieza a mediados del siglo XIX y llega hasta la actualidad, toma como referencia a Piaget, nada menos que a Piaget. Digo, si hay algo importante para la educación es la figura de Piaget. Pero antes déjenme señalar por qué me resultó interesante. Que tienen que ver con el desarrollo de cómo se armó la colección. Más allá de la selección, y esto que decíamos antes, si falta un nombre o sobra un nombre, ¿no? En principio no es una colección de artículos. Uno puede encontrar un sentido de cómo cada uno de los autores está tomado, digamos, una forma un formato común, ¿no? Yo marqué algunas cosas que veía en el formato de cada uno de estos artículos, ¿no? La cita inicial, la información bibliográfica, el sentido y el peso que tenía en el campo y en el pensamiento la figura que se estaba tratando, lo que significaba en términos de investigación y de acción, y una lista de referencias, incluso al final, de referencia bibliográfica, que obviamente... Es decir, hay una estructura y un cuidado, no es simplemente un montón y una colección de autores. Hay una idea que tiene que ver con, atrás de conocer un autor, tener un formato de los libros que nos permiten hacernos una idea general de estos 100 autores que me parece que hacen al trabajo. Por supuesto las traducciones, que es otra cosa sin duda importante, y después la calidad de algunos autores. Digo, Michael Appel escribiendo o presentando a Brunner, o Brunner no, Gardner, pero a veces lo presenta a Brunner, y Michael Appel a Foucault. Digo, Michael Appel merecería estar, digamos, en una historia de la ciencia de la educación. Es un hombre vigente y además de un pensamiento estratégico si uno quiere ver el desarrollo de la investigación en la ciencia de la educación en los últimos 20 años. Hay cosas muy importantes a través de Michael, y uno tiene el lujo de leer un artículo de Foucault pensado por él, o bueno, Gardner, que se puso más de moda en los últimos años, presentando a Brunner. Digo, no es un tema menor. Es decir, la colección es una colección que no solo reúne alguna referencia a un autor, sino que está construida con la idea de que haya un trabajo sobre los autores que permite reflexión y conocimiento. Y esto tiene para mí un valor enorme. Los campos tomados por los autores, por los 50 autores, son enormes. Yo hice un pequeño agrupamiento, porque dije, bueno, a ver cómo les pongo esas cosas que uno tiene desde la infancia, ¿no? De tratar de ordenar en grupos, en conjuntos, ¿no? Fíjense las áreas de intervención de estos 50 autores. Educación estética, plan de estudio, currículum, enseñanza y aprendizaje, filosofía de la educación, psicología de la educación, educación superior, educación pedagógica crítica, donde está Freire y demás. Es decir, la amplitud y la vastedad de los temas tratados en estos 50 autores también da esta idea universal de intentar cubrir absolutamente todo el campo de la ciencia de la educación, porque uno podría ver
decidido y recortado en los 50 autores más importantes en el desarrollo del currículum o de la pedagogía crítica. Hay también ahí este sentido universalista que yo rescato y que a mí me entusiasma, que a veces parece una causa perdida en este mundo en el cual vivimos, esta idea de tratar de englobar todo en términos del campo, pero además del pensamiento en términos de las polémicas, del diálogo entre cada uno de estos autores. Todos uno puede tomar alguna preferencia, los que venimos de la sociología, nos gusta más por supuesto Bourdieu y leer sobre Bourdieu y los campos de Bourdieu y el peso para la educación, tal vez uno de los últimos pensadores en esa relación de la sociología y la educación, en aquella vieja escuela de Durkheim, ¿no? Claro, Porque claro. finalmente hay un valor en el papel educativo que la sociología construye con Durkheim y que después uno lo puede tomar desde el marxismo o no, pero en definitiva siempre recuperando a la educación como un elemento de la construcción social importante, que también esto está presente. Pero reitero, me parece que el valor estratégico de una colección como esta y de esta recopilación de autores es la posibilidad que le brinda a cualquiera que quiera acercarse al campo de la educación en un idioma razonablemente paralelo, sin que sea complicado y demás, acercarse al corazón de lo que ha sido 2000 años de debate del mundo educativo y que no tiene algunas de las cuestiones, no tienen hoy respuestas, sino simplemente abordajes filosóficos, abordajes sociológicos, abordajes metodológicos, pero de ninguna manera tienen solución. Me imagino que en la conversación muchas de estas cosas seguirán saliendo, así que muchas gracias a la Universidad de Palermo por esta invitación y esta posibilidad, ¿no? Gracias, Andrés. No sé, Juan Carlos, si querés avanzar antes de las preguntas. No, muy bien la presentación, creo que se refirió a cuestiones que efectivamente hay que destacar de la obra, lo que decía Delitzsch, de cómo está estructurada y organizada. Y creo que es un lindo aporte incluso para los quienes vayan a leer. Pero, como él decía, cada uno de los ensayos sobre cada uno de los autores, quien lo ha realizado, ha tomado algún breve texto o pensamiento del autor que pasa. Y yo en este recorrido de los 50 busqué varios. Hay algunos que me sorprendieron, que en todo caso ¿no? Me sorprendieron que son la contracara de lo que diríamos hoy respecto de cómo educar. A eso no me voy a referir. Pero sí me quedó la importancia que ustedes saben que tiene Comenio en todo este proceso. El que se eligió por quien hizo este ensayo, el texto de Comenio, yo lo quiero leer, porque a mí me pareció cuánta actualidad tiene La didáctica es un arte general de enseñar todo a todos y enseñar en forma digna, de confianza, de manera que el resultado deba acontecer. Y enseñar, esto me llamó la atención, y enseñar suavemente, de manera que ni el maestro ni los alumnos sientan ninguna dificultad o disgusto. Por el contrario, para ambos debe ser muy agradable. Y enseñar en forma completa, no superficial, sino llevar a todos a una verdadera educación. Pero eso de educar suavemente, en el sentido de que no genere ni dificultad ni agobio ni para el maestro ni para el alumno, ¿qué pertinencia y actualidad tiene? ¿No? Porque nosotros sabemos que hoy en día, quizás es para discutir. En la escuela secundaria muchas veces los alumnos viven con agobio los procesos de enseñanza. Y esto de enseñar suavemente en el sentido de que también para el propio maestro sea grato, ¿no? Nada más que quería hacer. Andrés, ¿algún comentario antes de alguna pregunta? No, bueno. Ustedes mencionaron, bueno, la idea de que no hay muchos, hay dos en América Latina. ¿A quiénes les gustaría, a quiénes aportarían ustedes, quiénes creen que deberían estar? Vasconcelos. Justo Sierra, Vasconcelos, A entre empezar otros. por México, de México para Claro. Luego también yo creo que, bueno, no sé si contemporánea Adriana. Adriana, sí, claro, Adriana que de por sí hizo un trabajo, una recopilación, ¿no es cierto? Sí.
Pero también decía, bueno, Bello, Andrés Bello, Moreno, Sarmiento, Alberdi, Krause, digo, está, es el único que está. En el segundo tomo está Pablo Freire. ¿No? Sí. Ugarte, digo, hay muchos. Creo que podemos llegar tranquilamente a los 50 sin ningún problema. Hay una producción local de algo en política educativa propia, discúlpenme que recupere mi condición de cordobés, que es la reforma universitaria, ¿no? También, claro. Que tiene una producción, es una marca distintiva de, por lo menos de la Argentina, ¿no? Sí, Y que genera un modelo extraordinariamente innovador en términos de educación superior, que va a marcar a la región en términos de desarrollo de la política educativa universitaria durante varias décadas, ¿no? Y trascendió además a otros países de América Latina. Sí, hacia la Torre, en el caso peruano, digo, pero efectivamente uno ahí encuentra mucho. Pero de vuelta, ¿no? Uno es como esto, de vuelta, ¿quiénes son los mejores 100 jugadores de fútbol? Y uno dice, no, pero me falta uno de mi equipo, ¿por qué no pusieron ninguno de River, de América Latina? La verdad es que la característica de estas selecciones, esa característica universal, no hay que nos pese lo nuestro, porque estamos acá, lejos en lo que se considera que es el centro cultural del mundo, tienen esta dimensión regional y no universal, ¿no? Salvo, bueno, Freire o... Sí, el mismo Simón Rodríguez, Simón Rodríguez, ¿no? Que fue el primero de los legados pedagógicos de América Latina, ¿no? Yo quisiera aprovechar la presencia de ustedes para avanzar en algunos temas que tienen más que ver con nuestra actualidad, con nuestra Argentina. Y bueno, Juan Carlos mencionaba el tema del nivel medio, de los estudiantes secundarios. ¿Cómo ven la situación? ¿Qué reflexión filosófica, sociológica quisieran aportar ustedes? Qué tema, ¿no? Una globalidad muy grande. A ver, de las cosas más estimulantes que me produjo la mirada del libro y la lectura de varios autores es volver a pensar en modelos pedagógicos, ¿no? A mí me parece que una de las deudas, la política educativa en la Argentina gira mucho alrededor de la forma en que organizamos el sistema, ¿no? Como la estructura, que no es menor porque hace la política pública, ¿no? Pero muchas veces uno tiene la sensación de que parte de la crisis de la escuela tiene que ver con modelos pedagógicos, con, llámese, cómo logramos que el aprendizaje, a través de qué formación docente y de qué modelo pedagógico somos capaces de mejorar los aprendizajes de los jóvenes, ¿no? Esta discusión es más pobre en la Argentina. Yo sentí, por ejemplo, que esto me traía a una discusión mucho más rica que la que solemos tener alrededor de que el sistema está en crisis, que este modelo vertical construido a finales del siglo XIX ha entrado en crisis, que tenemos que pensar en modelos que tienen a la escuela en el centro, con la autonomía escolar, una relación. Todo esto que es parte de la discusión de la política educativa, que es la forma en que se organiza el sistema, ¿no? Y hay, yo creo, al lado algo que tiene mucho que ver con lo que los chicos en definitiva aprenden en la escuela y con lo que pasa en el proceso formativo de escuela, que tiene que ver con los modelos pedagógicos y que han quedado como oscurecidos por esta última discusión, ¿no? Uno diría, si uno tuviera que resumir desde mi perspectiva cuáles son los factores que hacen o impactan en los aprendizajes de los chicos y demás. Por supuesto, la primera gran vertiente, si se quiere, es la cuestión socioeconómica, que tiene resultados sin duda, un impacto en los resultados del aprendizaje muy fuerte. La familia, si se quiere, es un segundo tema no menor, ¿no? No me estoy refiriendo al nivel social, me estoy refiriendo a las organizaciones familiares y demás. Yo diría que esa es una segunda columna. Diría que hay una columna que tiene que ver con los modelos pedagógicos, que es algo que en Argentina dejamos de discutir. Es decir, y voy a decir algo que les puede parecer a alguno, ¿cómo le enseñamos a los chicos y cómo los chicos aprenden, ¿no? De esta discusión, yo siento que en Argentina estamos atrasados. Y discutimos mucho más de cómo organizamos el sistema, ¿no?
las políticas públicas, cómo lo financiamos, cómo acreditamos los saberes, cómo organizamos la relación entre las escuelas, los supervisores, los directores del ministerio, ¿no? Entonces, si vos me decís, es que estamos en lo que conocemos, en una crisis recurrente que no es producto, desde mi juicio, de una política específica de un gobierno, tiene que ver con un sistema que llegó al punto de madurez y que hoy no puede responder a ciertos cambios sociales y estructurales, que hay que encontrar una vuelta, pero a la vez también hay que recuperar la discusión propia de la educación en términos de modelos pedagógicos, ¿no? Y este no es un tema menor, porque si no nos quedamos discutiendo acerca de la relación de la prueba saber con el resultado de la organización de la escuela, y en el medio perdemos algo tan importante, y algo señalabas vos recién, que tiene que ver de cómo enseñamos y cómo aprenden los chicos, ¿no? Nos perdimos en este camino, en esta discusión. Sí, yo creo, a veces, creo que el modelo tendría que ser versátil, ¿no? Digamos, como, yo diría casi, aunque sea contradictorio, medio diverso. Mi idea es de que sí tenemos que discutir cómo enseñar, y al mismo tiempo quizás no perder de vista o estar atentos a algunos datos concretos de la realidad que lo tenemos claro. Por ejemplo, quienes estamos en la universidad, y sobre todo a partir de la expansión del sistema educativo universitario público, en el sentido de, son todas públicas, pero público estatal, hubo un acceso mucho más ampliado a la universidad y de sectores sociales que generalmente no tenían mayores oportunidades. Pensemos que las grandes señeras universidades como Córdoba, Buenos Aires, Litoral, La Plata, Cuyo luego, eran los grandes centros de atracción de ciertos sectores juveniles que podían solventar, radicarse en Córdoba. No fue gratuito que fuera ahí en Córdoba, ¿no? Tampoco la cuestión de la reforma. Bueno, y comenzaron con estas nuevas universidades a partir de los años 90. Uno puede discutir si algunas fueron o no más o menos pertinentes, digo como política. Generó un ingreso donde ya el ingreso universitario comenzó a ser en sí un desafío y un objeto de estudio. ¿Cómo vienen los jóvenes? ¿En qué condiciones ingresan a la universidad? Así que hablar de la educación secundaria implica vinculada muy fuertemente con los primeros trayectos. Y hablando de trayectos, yo lo mencionaba en una charla que tengo muy rápidamente, aunque perdón si el ejemplo es muy prosaico, pero yo concibo trayectos educativos donde los que hacen sus trayectos tengan estaciones de servicio, que además de lo que son las normas que regulan el trayecto, uno va a una estación de servicio cuando emprende un viaje largo, o por nafta, o para limpiar el parabrisas, o por aceite, o fricción de las llantas, o tomarse un café. Yo creo que nuestro sistema educativo tendría que recuperar en las instituciones educativas, no quizás con ese término vulgar de estaciones de servicio, algún tipo de área que pudiera estar atento a los requerimientos diferenciados que pueden tener los alumnos según dónde está la escuela, de qué familia proviene o de qué ámbito sociocultural, que además de reforzar los procesos sistematizados, puedan conducir, si no individualmente, que quizás no sea muy fácil lograrlo para todos y cada uno, a configurar agrupamientos o atenciones que permitan reforzar en función de los requerimientos de quien, si no casi entra para salir, no para llegar. Pensando en el sistema secundario, ustedes saben que todavía estamos muy pendientes de lograr de que la totalidad de los que ingresan terminen el estudio secundario. Y lo mismo está desde hace años con respecto a los estudios universitarios. Esto es una verdad a gritos. Y sí nos obligaría a ver cómo podemos concurrir para morigerar o para temperar, porque además son fracasos. Y los fracasos generalmente, como yo digo, son casi de los trapecistas que hacen equilibrio sin red. Y si caen, muy difícilmente se recuperan. Así que yo creo que un desafío que tenemos puntualmente, además de un modelo que sí coincido contigo, debemos repensar, yo creo que debe ser relativamente flexible, concebir instancias según también poblaciones, instituciones y ámbitos.
porque no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires y ciertos ámbitos que otros, por ejemplo, el conurbano, ¿no? O de la ciudad de Córdoba. Yo ahora estoy en Villa María. Y durante últimos años hice análisis, investigaciones, algunas justamente financiadas por CONICET, de cómo venían en cuestión de lectocomprensión y conocimientos disciplinarios básicos los muchachos de secundaria. Y ahora lo hago en Villa María, con poblaciones de 60, 700, 800 aspirantes. Es notoria la diferencia que hay de cómo vienen a la universidad en Villa María y cómo vienen en el conurbano. Son realidades sociales y ámbitos socioculturales, provienen mucho de instituciones secundarias muy arraigadas en la ciudad y muy tradicionales, que de alguna u otra manera, siendo poblaciones realmente chicas y con condiciones socioeconómicas, bueno, vos conocés mejor que yo, permite que los estudiantes vayan con otras condiciones. Entonces, yo creo que estos son los desafíos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No sé si alguien del público quiere preguntar algo, quiere hacer algún comentario. Acá. Ahí le van a tener el micrófono para que se quede grabado. Me parece excelente el libro y bueno, para mí también coincido con Geneiro que esta colección que edita la Universidad de Palermo es realmente un aporte al sistema educativo y a las universidades argentinas, muy grande. El libro me parece excelente. Dicho esto, creo que el gran ausente de este libro es África. Yo pienso en pensadores políticos, pedagógicos como Nyerere, Frantz Fanon, Senghor, ¿no? Pienso en Buda, también. Yo pienso que un continente como China, Asia, está representado por Confucio, Buda y Mao Zedong, que tampoco está. Que además explícitamente fue un pedagogo político que incitó una revolución cultural también específicamente, ¿no? Son extrañas, y no hablemos de Mahoma, ¿no? Que por supuesto representa 900 millones de personas, influidos por el pensamiento de Mahoma. Si está Jesús de Nazaret, tendría que estar Mahoma, tendría que estar Buda. Lo que muestra cuán difícil resulta aún hoy, cuando hablamos de la globalización y del pensamiento, construir un mapa global representativo de las culturas que están aquí, que todos sabemos que están. Eso me parece ahí, yo creo que hubiera sido bueno que a priori los autores dijeran, bueno, ponemos 10 pensadores por cada continente. Son 5, tenemos 50. Con lo cual corremos menos riesgo de equivocarnos. Creo que hay muchas personas que, bueno, son interesantes filosóficamente, pero que no son representativos, en el sentido de Mahoma, Buda, Nyerere y otros, en fin. Yo creo que ese es el tema que yo señalaría. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios sobre esta obra, que parece muy interesante. No, solamente respecto a lo que se ha mencionado de antologías que recuperen nuestro acervo educativo, quiero recordar que el convenio Andrés Bello, no sé si no financiado por la OEI o por el sello de la OEI, muchos años atrás había editado no 50 pensadores, pero grandes pensadores pedagógicos latinoamericanos. Creo que es una cosa interesante a recuperar. Y recientemente el IESAL, creo que compilado por Carmen García Bobadilla, editó un volumen Fundadores de la Universidad Latinoamericana. Creo que es un esfuerzo que ustedes han sugerido, que altamente constructivo de nuestra identidad, por lo que supone de reflexión, ¿no? De reflexión en tensión hacia horizontes, hacia caminos que debemos plantearnos como latinoamericanos de reconstruir nuestra educación, así que muchas gracias. Bueno, no, más que nada yo lo que quería hacer es una reflexión sobre lo que estuvimos charlando. Bueno, yo soy licenciado en esta universidad,
tengo un título en la UBA y hoy por hoy estoy estudiando también en la UBA, además de estar trabajando en una empresa. Y la idea es ver la parte práctica, ¿no? Yo lo que noto, obviamente eso me encanta estudiar, no me dedico a lo de ustedes el tema de estudio, ¿no? O sea, licenciatura en educación. Yo lo dejo como reflexión lo siguiente: uno ve en la vida social normal mucha agresividad, mucha violencia, incluso en las empresas. Uno dice, cuando veía a mis hijos en una clase en el jardín infante, decir, acá hay más coherencia que en la empresa donde estoy trabajando yo. Y en todos los ámbitos. En la educación lo que noto es al revés. Yo noto que de repente en la UBA o en la universidad estatal hay mucha coherencia, gente que de repente tiene 18, 19 años y que por ahí es el mismo que no estudiaba o jorobaba en el secundario. ¿Cómo cambió? O sea, la UBA hoy por hoy, que estamos hablando de educación pública, no cayó su nivel, tiene un nivel de excelencia muy fuerte. Y lo que noto, más que nada te lo pregunto a vos, Delich, que fuiste ministro de Educación, es ¿en qué se cayó? ¿Por qué se cayó la educación secundaria? Independientemente de lo social, porque vos a esa misma persona que estudió en el secundario público, hoy en la universidad le estás exigiendo un montón. Y bueno, obviamente hay deserción, pero vos no ves una violencia, no ves una persona que de repente se presenta en un examen, puede irle bien o mal, y yo noto que ahí es donde se falló. Lo que vos planteabas antes, que uno se dedica más a los saberes y no tanto al planteo de educación, ¿no? A mí, por carácter transitivo, me hubiera dicho, si un secundario es malo, la UBA tiene que ser mala también. Y no lo es, con lo cual se falló mucho en esa parte de la educación. Y después, como reflexión, más que nada, no sé si es tan así que la educación tiene que ser amena. Para mí amena son los resultados, es decir, yo me preparé un montón, me exigí un montón, di un examen y esa es mi satisfacción, pero ese aprendizaje es fuerte y ese aprendizaje es un trabajo y muchas veces es un sufrimiento, porque de repente preparar un examen no es tarea fácil y me parece que ahí por ahí está la clave. Hacer un secundario hoy débil, hacer un secundario pensando en eso, que el chico tiene que no sufrir y que por ahí está ahí la clave, ¿no? Y por ahí, como otra reflexión, dijo, está muy bueno todo esto, el tema es cómo aplicarlo, ¿no? ¿Cómo lo aplican ustedes? A mí me parece interesante la investigación que usted decía, el tema es esas investigaciones, después, ¿el poder político lo utiliza o se cajonea en un cajón? Eso es lo importante, o sea, yo veo mucha gente dedicada a la educación, pobre, que se esfuerza, ¿y eso en qué sirve? O sea, no que sirva, ¿en qué se aplica, en definitiva? Más que nada esa reflexión, no sé si me pueden decir algo respecto a eso. Sí. Hay muchas cosas involucradas en lo que vos decís, ¿no? A ver, la escuela secundaria está en crisis porque, por muchas razones, ojalá uno pudiera decir, mira, este es el tema del cual ocuparse. Se dan una serie de circunstancias, ¿no?, que tienen que ver con un modelo en el cual se desarrolló. La educación argentina se organizó para tener una educación popular, que era la educación básica, la primaria, conocida como la primaria, y la secundaria, que era una educación selectiva que te ponía en el camino a la universidad para aquellos sectores que iban a ir a la universidad o a trabajar al Estado en los sectores medios y demás. Así fue organizado. Nosotros solemos tener una idea, sobre todo una idea urbana de las grandes ciudades, un tanto idílica del secundario, ¿no? Uno habla de los sectores medios de la capital, suelen tener una historia idílica. Yo te señalo un tema. Hasta 1980 la tasa de cobertura de la escuela secundaria era del 50%. Era el 90 y pico la escuela primaria y el 50% secundaria. Había una gran parte de la sociedad que no iba a la escuela secundaria. Estaba fuera de la escuela secundaria. La universalización que hoy tenemos en la escuela secundaria, suelo decir, es uno de los grandes logros de la etapa democrática. No sé si el único, pero es uno de los grandes logros, ¿eh? Bueno, uno dice 1980, 51, tasa de cobertura, y dice 2010, tasa bruta 100 y pico, 89 en la tasa neta de cobertura, es decir, de jóvenes en la edad que corresponde, que están en la escuela. Uno ve un proceso de cobertura, de ampliación de la secundaria, es decir, entran sectores que antes no estaban en la escuela secundaria. Y eso pone a la escuela secundaria en crisis con su primer elemento constitutivo, que es el ser selector.
La escuela secundaria estaba para seleccionar, separar y ver quiénes iban a la universidad, y les daba un contenido a cada uno, general, global, universal, para depositarlo en las carreras preferentemente liberales. Esta escuela secundaria entra en crisis por muchas razones, por su forma de organización, por el currículum, por la forma en que su relación con el conocimiento, pero también por esto entra en crisis. Y no puede responder hasta el día de hoy de esta situación de universalización con sectores sociales que vienen con otros elementos culturales a los que tenía la clase media, que era propietaria de la escuela secundaria y que tenía un capital cultural y determinados instrumentos que provenían de otro lugar que no era solamente el sistema educativo. Entonces, esto es uno de los elementos en términos educativos que hacen que hoy tengamos esta situación, entre otros, que hoy tengamos la escuela secundaria en crisis. El segundo elemento, y que yo siempre señalo, es que donde sí tenemos una crisis de enseñanza y no la hemos atendido es en la escuela primaria. En la escuela primaria tenemos un problema grave. Lo que pasa es que es como la escuela primaria es ordenadita y junta a todos los pibes, más o menos los saca con sobriedad, pero los saca. No pareciera que fuese el escándalo de la secundaria. Pero cuando uno mira los resultados de aprendizaje de los chicos en séptimo grado o en sexto grado y demás, uno se da cuenta del nivel de crisis, porque buena parte de los pibes que se caen en la secundaria, de los cuales hablaba vos, muchos de ellos tienen elementos sociales, culturales, que podemos discutir, conversar. Otros tienen porque no aprendieron en la escuela primaria. Entonces, cuando entra en una situación de la escuela secundaria con 12, 13 materias distintas, con un ritmo distinto, no pueden seguir eso. Es decir, hay un problema que los educadores nos tenemos que hacer cargo, no poner todo como un elemento exógeno. Mirá, ahora me llenaron la escuela secundaria de pobres, entonces por eso me caen. No, está bien, eso sí es cierto, vienen con un capital cultural distinto, pero el tema es que yo no sé responder a eso y además estoy respondiendo mal en términos de los aprendizajes de los chicos. Un tercer elemento, voy a decir, bueno, entre todas las cosas, ¿qué señalarías que no le enseñamos a los chicos? ¿Sabes qué no le enseñamos? Me parece a mí, esta es una no le enseñamos a ser alumnos. Ser alumno es un oficio. No, digamos, se aprende a ser alumno. Sentarse, estudiar, rutinas, autonomía para sentarse a estudiar, comprensión del texto que está leyendo, saber marcar lo importante, diferente. Eso es un oficio, se enseña. No se trae, ¿por qué pensar que se trae de la casa o que es inmanente? Se enseña. Y yo creo que una buena parte de la crisis que estamos teniendo, que se refleja en la caída del secundario, el abandono y que después se nota en la universidad, es que los chicos no saben ser estudiantes. Ser estudiantes implica un montón de temas que además, con el transcurso de la edad, inevitablemente tienen que ver con la construcción de su autonomía. Porque yo le puedo decir a los 6 años y sentar a mi hijo a que estudie, pero cuando el pibe tiene 14, 15, 16, 17, si no aprendió rutinas escolares, si no aprendió el oficio de ser alumno, la verdad es que está en problemas. Y yo siento, a mí me pasa seguramente lo mismo vos, estoy en primer año de la universidad, introducción a la sociología, los recibo, y siento que no saben estudiar, no entienden lo que leen, no saben hacer simplemente un cuadro y demás. Y estas cosas no son innatas. Estas son el fracaso del sistema educativo. Después podemos ver si los profesores de matemática no saben geometría en la primaria y por eso los chicos apenas si saben separar en sexto grado un círculo de un cuadrado. Después lo vemos a eso. El punto central es del desarrollo de una inteligencia autónoma, que vaya en dirección de esto que hace 30 años repite la UNESCO, de aprender a aprender y de capacidad de desarrollar este oficio, que es oficio de estudiante, ¿no? Entonces, cuando no lo aprenden, estamos después parchando. Y parchamos sobre contenidos, nunca sobre lo estructural, que es la comprensión lectora, por ejemplo. Eso es estructural. ¿Un chico entiende o no entiende un texto? Un texto informativo. ¿Sabe separar lo importante o no sabe separar lo importante? Un chico sabe organizarse, sabe postergar a los 17 años para poder sentarse un par de horas a estudiar, como debe hacerse en cualquier parte del mundo, porque que alguien piense que puede pasar a la universidad sin estudiar un par de horas por día,
Bueno, debe haber casos excepcionales, pero para la gran mayoría de los jóvenes debería ser un hábito organizarse, estudiar. Esto no pasa. Entonces las tasas de fracaso que tenemos no tienen que ver con los contenidos, tienen que ver con que no le enseñamos a los chicos a estudiar, a ser estudiantes. Y ese es, a mi juicio, uno de los mayores fracasos del sistema educativo. Entonces muchas veces discutimos si la prueba aprender dice que bajamos 5 puntos, 8 puntos. Y yo digo siempre, un momentito, demos un paso para atrás. Demos un paso para atrás. Pensemos. Todos los pibes en tercer grado saben leer y comprenden un texto. Si no es así, estamos en un problema. Todos los pibes saben organizarse para llevar adelante sus estudios en quinto o sexto grado. Si no es así, estamos en problema. Todos los chicos de primer año de la secundaria saben llevar 13 materias al mismo tiempo, comprender lo esencial de lo que es accesorio, hacerse una rutina de estudio. Si no aprendieron eso, las posibilidades de la escuela son mucho más limitadas, ¿no? Esta es un tanto, yo te diría, se funda eso en estudios más científicos. No, esto tiene que ver un poco con mi percepción como docente y un poco de años de mirar el sistema, ¿no? Usted sabe que le agradezco su observación con respecto al texto que leí. Quizás lo de educar suavemente está referido no a la suavidad en el sentido de la no exigencia, sino del gusto, tanto de enseñar como de aprender. Ese es un poco el tema. Y que refiere más a... Usted sabe que cuando John Locke, la educación británica, la inglesa, se ha caracterizado en muchas de sus propuestas, por ejemplo la de John Locke, de una pedagogía del rigor para configurar la templanza y el carácter del individuo. Y por ejemplo, John Locke, sus escritos que están editados en castellano, en ACAL, por ejemplo, él escribe sobre sus experiencias como tutor o como docente, contratado por un noble, e iba a la casa del noble para enseñar al hijo del noble, o del no noble, del gentilhombre, del gentleman. Pero él planteaba el poder configurar hábitos mediante una señal clara de quien educa acerca de lo que es y de lo que puede ser. Y con un sentido muy pragmático y incluso muy actual. Él planteaba desde su experiencia que la mejor inversión que podía hacer un padre para su hijo era contratarle el mejor tutor que pudiera tener. Bueno, él era tutor, se estaba un poco promocionando. Pero lo que quiero decir es que ya ahí estaba la idea de la educación como inversión. Pero también de una pedagogía del rigor, de una seriedad que no solemnidad, acerca de cómo marcar la diferencia entre satisfacer necesidades y no satisfacer caprichos, por ejemplo. Y él decía muy claramente, es decir, una cosa es que el niño diga tengo hambre a que diga quiero carne. Hay una diferencia. Estoy reproduciendo lo que decía, ¿no? Cómo marcar lo que es atender a la necesidad y no al capricho, por ejemplo, ¿no? Y se me ocurrían Hermann Hesse, Bajo la rueda. Es más conocido por Demiano, por Narciso y Golmundo, Hermann Hesse, pero tiene una obra que es un ejemplo de pedagogía del rigor, de un chico internado en un convento para ser sacerdote y recibe tal rigor en su proceso de configuración que termina suicidándose. Y contraponiendo a esto Summerhill, donde había toda una pedagogía no de rigor, sino de dejar hacer, y donde los muchachos cuando salían de esta institución, que era muy discordante de las prácticas y pautas y relaciones en la sociedad, se encontraban totalmente desencajados. Así que si yo bien cité a Comenio, yo coincido de que quizá falte un cierto tipo de restituir un proceso de disciplina, de configuración de hábitos y de actitudes que yo creo que son fundamentales. Los hábitos y las actitudes. No solo ya la cantidad de conocimiento, sino la manera en que los sujetos aprenden a valerse por sí mismos, a indagar, a conocer y a tomar la obligación de aprender.
yo creo que nuestras instituciones educativas, que durante mucho tiempo funcionaron, como lo que fue la educación media, con el perito mercantil, con el maestro, con el técnico industrial y con el bachiller, tuvieron un fuerte impacto en nuestra sociedad durante bastante tiempo, pero en algún momento hicieron crisis. Y no hicieron crisis solo o a causa de los educadores, yo creo que hubo todo un proceso cultural que también incidió en cierto tipo de desarrollos posteriores. Creo también que hubo alguna moda didáctica de que el maestro no enseña, sino que tiene que tratar de que el alumno construya por sí mismo. Y la verdad que aún Rousseau decía, tenemos que hacerle creer al alumno que él decide, decidimos nosotros, porque sin una directividad mal puede discernir entre qué conviene aprender y cómo aprenderlo. Nuevamente, y para terminar, yo creo que si te convenio por esto de enseñar todo a todos, que es un desafío, y de que haya un gusto por enseñar y también un gusto por aprender, me parece que la cuestión va por ahí, ¿no? Y sí coincido con ustedes que creo, es muy difícil tarea, de que la configuración actitudinal y de carácter y de templanza es una de las condiciones básicas para cualquier sujeto que se quiera hacer un lugar en el mundo, en este mundo además. Bastante inhóspito y bastante a veces diezmado por aconteceres y procesos. Pero sí, yo creo que un cierto rigor en su medida y armoniosamente en cuanto a configuración de disciplina, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con un comentario allá atrás. Buenas tardes, profesor Díaz Madero. Me dedico a estudiar y a formar formadores y me deja pensando estas intervenciones de ustedes en la siguiente duda que comparto, si ustedes tienen una mirada al respecto. Me gustaría contar con algunos profesores en Argentina que dentro de 50 años estudiaran en esos libros. ¿Qué tendríamos que hacer, que mejorar, que cambiar de la formación docente de ellos hoy para que alguno tal vez algún día esté presente en ese tipo de obras? Formación docente. ¿Qué tenemos que hacer en la formación docente? ¿Qué mejorar en la formación docente? Qué tema es. Avisen que nos quedamos hasta tarde. Es un tema central el de la formación docente, ¿no? Hay dimensiones de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista, como decía antes, de la forma en que tenemos organizado los sistemas de formación docente. Ustedes saben que tenemos una institución muy particular, que son los institutos de formación docente. Bueno, muchos se forman en la universidad también, ¿no? Un porcentaje importante en la universidad, sobre todo lo que tiene que ver con el secundario y demás, pero el grueso pasa por los institutos de formación docentes, que es una creación que en el mundo en general está en retroceso, ¿no? En el mundo en general se está transfiriendo la formación docente al mundo universitario o alguna forma de articulación con el mundo universitario. Y esto tiene que ver con que los institutos de formación aparecen simplemente como reproductores de eso que se llama la producción de conocimiento escolar, ¿no? Que así mismo se muerde la cola, es decir, no hay producción de conocimiento, por lo cual no hay investigación de fondo seria, más allá de que haya investigadores, ¿no? Estoy haciendo un juicio de valor sobre un investigador, estoy hablando sobre el producto de un sistema, ¿no? Entonces hay una tendencia natural a pensar que si uno lo incorpora más en el nivel universitario, con más exigencia universitaria, más cerca del mundo académico universitario, va a mejorar la formación docente. Esto está bien, está para demostrarse, no está tan claro, pero en todo caso hay una tensión que en los próximos años en Argentina deberemos resolver acerca de cuál es la institución que se dedica a formar los docentes. Hay una segunda discusión que tiene que ver con la capacidad de selección que tiene el sistema de sus propios docentes, ¿no? Los docentes, ustedes saben, fruto de la crisis económica, fruto del cambio de condiciones sociales de la Argentina, hoy son reclutados de alguna manera de los sectores sociales tal vez con menos capital cultural, en donde la opción tiene más que ver con la seguridad profesional que con otros elementos, ¿no?
Por supuesto hay de todo, pero estoy haciendo una generalización, lo que dicen las encuestas que se hacen del mundo docente y demás. Esto tiene su explicación, que no es una explicación solamente salarial, porque también de vuelta, cuando uno habla de el viejo sistema educativo en términos melancólicos, mirá lo que era, sistema educativo que la gente mayor puede comentar o recordar, ese sistema educativo vivía de un capital cultural, ¿no?, por el cual no pagaba. ¿Qué quiero decir? Era una sociedad donde las mujeres tenían poca posibilidad, hasta los años 50, de participar del mundo laboral y de la universidad, y entonces desarrollaban muchas de ellas su carrera a partir de la educación, y entonces el sistema educativo tomaba mujeres de los sectores medios clásicamente, con un capital cultural que no tenía que ver con la institución pedagógica en la cual se habían formado, y eso se impactaba sin duda en la escuela. Cuando el mercado de trabajo se abrió a la mujer, y bienvenido sea, y las universidades se abrieron, las mujeres pasaron también a competir en el mercado laboral, en las carreras más tradicionales y demás, y eso devino en que el reclutamiento fuera de sectores sociales o mujeres que venían de otros sectores sociales con otro nivel cultural, ¿no? Eso también pasó en la década del 60 y del 70, y uno lo puede ver con historias familiares, ¿no?, de docentes. Lo que tenemos historias familiares de docentes, abuelas, tías, directoras y demás, se da cuenta de que aquellas directoras de escuelas de las décadas del 40, del 50, tenían un capital cultural que provenía del mundo social en donde venían, no del instituto de la escuela normal en la cual habían asistido, ¿no? Entonces, la crisis tiene que ver con el tipo de institución que tenemos, ¿no?, sin duda, que hay que discutir, esto que hemos armado de los institutos de formación docente, si es más o menos universitario. Lo que hicimos en la última ley es agregarle cantidad de horas, de años, digamos, pasó de 3 a 4, ¿no? Pero no necesariamente resolvimos algunos de estos problemas. La forma en que reclutamos, la oferta de la carrera profesional también tiene que ver con la elección que hacen, ¿no? Se suele decir, ustedes saben, es común decir, en Finlandia aquellos que sacan el puntaje más alto para la universidad, para entrar a la universidad, entra a la carrera pedagógica, ¿no? Acá no sucede eso. No solo acá, en Chile. En Chile hay una evaluación, la PSU, es una evaluación para entrar a la universidad, es un puntaje y un ranking. Los que van a seguir la carrera de pedagogía en general tienen los números más bajos, a pesar del esfuerzo que hace el gobierno chileno por tratar de captar para la profesión docente a aquellos que tienen 700 puntos, 800 puntos, en general terminan yendo a aquellos que tienen 450, 500 puntos. Hay un diferencial que tiene que ver con América Latina y tiene que ver con el valor social que hoy tiene el maestro en nuestras sociedades, ¿no? En Finlandia es un personaje que no solo gana bien, sino que es socialmente reconocido. En Argentina, además de ganar mal, tiene que entrenarse en taekwondo porque por ahí van los padres y le pegan. Ese es el valor social que le damos a los maestros, y eso impacta en el reclutamiento y demás. Y un tercer elemento tiene que ver con los modelos pedagógicos. Esto es se van a enojar mucho conmigo la gente que está en el Instituto de Formación, ¿no? Pero en esta discusión que hemos tenido, nosotros tenemos que asumir responsabilidad. En estos 30 años de constructivismo, no constructivismo, piagetismo, esto y lo demás, ¿saben qué? Terminamos sin tener ningún sistema para enseñar. No tenemos ningún modelo pedagógico. La verdad es que vos le decís a los maestros, hay que enseñar a leer en primer grado, ¿y eso cómo se hace? No digo que sean todos, no digo que sea una generalidad. Lo que digo es que tenemos una crisis de esas características también, y esto es responsabilidad de lo que estamos en educación. Ni del gobierno, ni del presidente, ni de... No. Eso es, vos estás en el aula, vos sabés enseñar o no sabés enseñar, tenés un método o no tenés un método. Después discutimos si el método es mejor, peor y demás, ¿no? Entonces yo diría 3 dimensiones en la cuestión de formación docente. Tenemos que resolver cómo reclutamos, y esto tiene muchas aristas, como estaba diciendo, a los maestros. Tenemos que ver en qué institución los formamos, si es más, menos universidad, ¿no? Trayectos compartidos, podemos pensarlo, pero lo que está claro es que en este modelo cerrado de los institutos de formación somos como el perro tratando de morderse la cola, no terminamos nunca de resolver los problemas ni de modelo pedagógico ni de calidad, ¿eh?
Y tenemos que resolver una discusión pedagógica que en la escuela nos debemos, ¿no? Es decir, porque al final esta falta de modelo hace que los maestros terminen desesperados buscando alguna revista pedagógica que se vende por ahí, que les da la planificación ordenadita de marzo a diciembre con las actividades en cada una de las unidades. ¿Y eso por qué? Porque no tiene una reflexión de cómo organizar un curso, su clase durante un año. Entonces, esto sucede en Argentina. Estas son las dimensiones de una crisis de formación docente que sin duda está en el corazón, pero que del problema educativo, pero que yo diría que hemos intentado en los últimos, y yo he participado en algunas de esas experiencias, en los últimos 30 años de parchar parcialmente de diferentes formas. Y llegado desde 20 años de reformas para acá, desde la transferencia de los institutos a la provincia para acá, hemos tenido 4 modelos distintos de intentar hacer las cosas en relación a los institutos de formación docente, y la verdad es que no hemos logrado levantarlos en términos de estos problemas. Entonces, llegó la hora de, en términos de política pública, de discutir una política integral. ¿Sí? El problema central que tenemos es el reclutamiento y la formación de los docentes en nuestra escuela, y eso se refleja con el tipo de carrera que después van a tener. O nosotros integramos todo eso en una política pública o terminamos parchando. Más horas para que estudien en un profesorado, ahora está de moda la capacitación situada, ¿vieron? Está de moda. Vamos por la capacitación, vamos todos por la capacitación situada. Vamos hacia la capacitación situada, salimos de los cursos, de la oferta de cursos a la capacitación situada, hacemos un polo entre la universidad y el instituto y la escuela. Lo hemos probado todo, no funcionó. Llegó la hora de decir, mira, tenemos una crisis de cómo reclutamos y cómo desarrollan su carrera y cómo se forman los docentes, tomémoslo integralmente. Carlos, una reflexión final. Sí, sí, porque si no, la pregunta, sí, a ver, cuando hablaba de Lich, yo recordaba lo que fue históricamente, por lo menos hasta los años 50, quizás los 60, los institutos nacionales del profesorado secundario. Realmente eran instituciones afianzadas en un proceso de formación docente que no tenía nada que envidiarle a lo que se proveía en las universidades en aquel entonces. Y creo que, así como yo reconozco y reivindico en los 90 lo que fue una decisión de política educativa que se sostuvo de crear nuevas universidades, y sobre todo en ámbitos donde no era muy fácil acceder a esos estudios por cuestiones geográficas o socioculturales y económicas. Del mismo modo creo que fue una decisión negativa que estos institutos nacionales, como una política de Estado, no quedaran en el ámbito de una jurisdicción nacional, del Estado nacional. Me parece que eso es algo en lo que también debiéramos reconsiderar. Es decir, más allá de que aunque pareciera contradictorio cada provincia y que los ámbitos son distintos en algunas cuestiones, me parece que hay una política de formación docente ya en este momento. Yo creo que es un desafío de una política pública nacional. Este es mi punto de vista, ¿no? Claro que se va a alimentar de lo existente, y ahí esto que planteaba Delich, dignificar el oficio de enseñar. Y esto a lo que somos tan dados nosotros yo cuando ya tengo mis años, el mejor regalo que yo tenía a los 12 años o 11 era un libro, que me regalaran libros. Y cuando llovía, soy de Paraná, quedarme en la biblioteca de mi padre. Me parece que también hay algunas cosas que, sin sobreestimarlas, también las debemos considerar. La agencia educativa ahora convive con otras agencias, entre comillas, que también configuran actitudes, hábitos y conductas, ¿no? Que no hay que desdeñarlas, sino conocerlas, para en todo caso ver cómo se pueden incluir alguna de esas tecnologías y de estos procesos sin desmerecer la necesidad del ámbito escolar, porque es crear sociabilidad también, ¿no? Y también autonomía. Eso podría ser.
Bueno, en nombre de la Universidad de Palermo les agradecemos mucho a Janeiro, a Delich y por supuesto a todos ustedes. Y bueno, muchas gracias.